Proporcionar alimentos a quien depende de nosotros no debería ser una obligación, sino un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria, para lo cual tenemos como invitado al juez primero penal del Distrito Judicial de Pachuca Hidalgo, al juez Alfredo Tovar. Ya sabe que usted hace este programa con sus dudas y comentarios. Nuestra línea de contacto, el 790-92, está a su disposición, así como las redes sociales Facebook y Twitter. Ya sabe que si usted participa con nosotros puede hacerse acreedor a un paquete de los que otorga esta producción, consistentes en taza, playera y revista de Sociedad y Justicia. Pues bueno, para que usted tenga un contexto sobre lo que trataremos el día de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. En el Código Penal para el Estado de Hidalgo se contempla un capítulo relativo a las obligaciones alimentarias. Se señala que quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión de 3 a 5 años y una multa de 100 a 400 días. Además, suspensión o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido hasta por el máximo de la pena privativa de la libertad impuesta. Se plantea el caso de que el deudor alimentario, que con el propósito de evadir la obligación alimentaria que la ley determina para con su o sus acreedores alimentistas, renuncie a su empleo o ejecute actos tendientes a perderlo, reduzca sus ingresos, simule deudas o realice cualquier acto que lo coloque en estado de insolvencia, se le impondrá prisión de 3 a 4 años y multa de 30 a 300 días. La misma pena se impondrá a aquellas personas que, obligadas a informar acerca de los ingresos o a realizar el descuento a quienes deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo. En tanto, perdón legal solo podrá otorgarse cuando se hayan reparado los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito. Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella, excepto cuando el ofendido sea incapaz y no tenga representante para querellarse, caso en el cual el Ministerio Público procederá de oficio. Estas son algunas disposiciones que se contemplan para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar una semana más con nosotros en su programa Hablando Derecho. Como usted ya sabe, nuestra nueva dinámica es con alumnos de escuelas de Derecho. El día de hoy corresponde la participación al UCLA, a la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo. Tenemos el gusto de que en el estudio nos acompañen alumnos de diversos cuatrimestres de esta institución. Yo le agradezco nuevamente que continúe con nosotros una semana más, ahora Hablando Derecho cada semana, los lunes a las 6 de la tarde. Gracias a todo el personal del Poder Judicial que nos ve, a usted que está en su casa, al personal de seguridad, a todos y cada uno de los que nos regala el tiempo para estar con nosotros. Le agradezco que continúe con nosotros. Ya sabe que tenemos un paquete que se lo puede ganar con sus llamadas, con sus mensajes en las redes sociales, el cual consta de películas. Hay 2 películas muy buenas el día de hoy, entre ellas Furia de Titanes. Tenemos tazas para usted, unas tazas muy bonitas que vienen con su cuchara, y la revista Sociedad y Justicia con un número dedicado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Si usted no pudo ver este programa en vivo, le recuerdo que las repeticiones son el día sábado a las 5 de la tarde o a través del canal de YouTube, YouTube Hablando Derecho TV. Ahí encontrará los programas atrasados y el último programa de esta transmisión. Y pues bueno, llega el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado, el juez Alfredo Tovar, juez primero penal del Distrito Judicial de Pachuca. Licenciado, buenas tardes. Luis Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. El día de hoy nuestro tema, el incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. Un tema, un delito que ha cambiado a través de una reforma, un tema que trasciende en las capas sociales más sensibles. Pero vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Qué nos puede decir, qué le puede decir a quienes nos ve en su casa, qué es el delito de incumplimiento de obligación de alimentaria? Sí, Luis Carlos, mira, primero quisiera comenzar por decirte que este delito ha cambiado a través de la historia jurídico-penal en nuestro estado. Actualmente el delito de incumplimiento de asistencia alimentaria se encuentra previsto en el artículo 230 del Código Penal vigente en nuestro estado,
Y se establece, como su nombre lo dice, incurre en este delito quien incumple con su obligación de dar alimentos con quien tiene esta obligación. Nos menciona usted que lo tenemos regulado en Hidalgo en el Código Penal. ¿Qué supuestos tiene o qué conductas debe de cumplir la persona que comete este delito? ¿Qué conducta es la típica que podemos decir, esta persona está cumpliendo con una obligación de asistencia alimentaria? Sí, efectivamente, como te decía, actualmente el Código establece 3 supuestos. El primero es el supuesto genérico que se encuentra en el artículo 230. Este establece que con la simple falta de cumplimiento con los alimentos, con respecto a las personas con quienes tiene esta obligación, está incurriendo en este delito. Ahora, hay un artículo nuevo, que es el 230 bis, que establece otros 2 supuestos. Estos 2 supuestos se pueden considerar una conducta equiparada al delito de incumplimiento. El primero de estos supuestos establece que incurre en él quien simula o hace algún acto tendiente para caer en un estado de insolvencia o por ejemplo, que renuncia a su trabajo con el simple propósito de no ministrar esta obligación alimenticia que tiene para con sus acreedores alimentarios. El segundo supuesto de la conducta equiparada es para quien tiene la obligación de hacer los descuentos, ya sea en una empresa que esté bien establecida, o inclusive algún funcionario al que le han ordenado, en este caso un juez familiar, le ha ordenado que haga un descuento y no lo hace. Este también se considera como una conducta equiparada. Entonces debemos entender, o en casa debe de entender el ama de casa que nos está viendo en este momento, que por simular, además del ejemplo que ya daba, está cayendo en esta misma conducta la persona que dice gano menos, el patrón que realmente no dice cuánto está ganando esta persona o que no está girando los descuentos, cae en estos supuestos que nos menciona. Sí, efectivamente, Luis Carlos, mira, se ha visto en la práctica que en muchas ocasiones, ya sea por amistad o por algún compromiso que se tenga con el acreedor o no con el acreedor, perdón, con el deudor, quien tiene esta obligación de cumplir con la obligación alimenticia, ya sea para con sus hijos, se me ocurre, a veces tiene alguna amistad con el pagador habilitado, ya sea de una empresa o de una institución pública, digamos. Y entonces, para que sea menos el descuento que se le haga, de pronto reportan que gana menos o se niegan a hacer el descuento. Entonces, estas personas que se prestan a este tipo de circunstancias también van a ser sancionados, en este caso por la ley penal, ¿no? El nombre del delito del tipo penal es incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. ¿Qué derechos protege realmente este tipo penal, este delito? Bueno, precisamente es el derecho de los miembros de familia a tener una vida libre de violencia, ¿no?, dentro del núcleo familiar. Muy bien. Pues usted que nos ve en casa, le pido que no le cambie, estamos hablando del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de asistencia alimentaria. Hoy, gracias a la reforma que sufrió el Código Penal, usted sabrá que tiene derecho a recibir alimentos, que la persona que tiene la obligación de dárselo no puede simular que no tiene cualquier cantidad, no tiene recursos para proporcionarle estos. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte estábamos hablando de los derechos que se tutelan en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria. Con el juez Alfredo Tovar, licenciado, ¿habría algún delito más que se proteja, que se tutele en este tipo penal? Bueno, más bien el derecho a recibir la pensión alimenticia, decíamos hace un momento, y te daba yo algún ejemplo,
Dentro de la experiencia y el ejercicio profesional, de pronto nos damos cuenta que hay gente que trata por muchos medios evadir esta responsabilidad para con sus hijos, sus esposas o inclusive los padres o los hermanos. Muchas de estas modalidades, si se vale decirle así, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando saben que viene algún proceso para requerirles el pago de alimentos o de pensión alimenticia, simulan alguna deuda, por ejemplo, para que les traben embargo sobre sus bienes y que en su momento no puedan ser sujetos de algún embargo con respecto a ello, ¿no? Otro de las cuestiones que a veces sucede es que ponen los bienes a nombre de terceras personas, precisamente para que cuando haya una ejecución de algún acto de autoridad, llámese judicial, en el caso concreto el juez familiar, pues no resulte con ninguna propiedad que se le pueda traer embargo y para que sus acreedores puedan hacer efectiva esta pensión alimenticia, ¿no? Muy bien, y este delito, ¿quién es el tutelar? ¿A quién se le está protegiendo el derecho? ¿Cómo se puede perseguir este delito? Básicamente en este delito se está protegiendo a los menores de edad, quienes tienen el derecho de que les sea proporcionada una pensión alimenticia por parte de sus padres, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, a los cónyuges, ya sea que se encuentren unidos por matrimonio o por concubinato, también a los hermanos e inclusive a los padres, ¿no? En el sentido, en una línea recta, en orden ascendente, también los padres. A quien ha incurrido en este delito, ¿qué penas tiene? ¿Cómo se le está castigando? Bien, de manera genérica, en el primero de los supuestos, que es el genérico, el legislador estableció una punibilidad que ronda entre los 4, como mínima, 4 años de prisión, hasta los 5 como máxima, y una pena pecuniaria, que es la multa, de 40 a 400 días de salario mínimo, más la suspensión de los derechos de familia. ¿En todos los casos se prevé esta suspensión de los derechos de familia o hay algunos supuestos en específico donde se suspende? Evidentemente, para esta sanción, tiene que haberla pedido evidentemente el Ministerio Público y tiene que justificarla. Sin embargo, sí, el legislador dice, hay una conjunción ahí que dice que aparte de la pena de la pena de prisión y la pena multa, también será acreedora a la suspensión de los derechos de familia. Entonces, de manera genérica, sí está establecido que se deba de perder, ¿no? Para quienes conocemos un poco del derecho, los estudiantes que tenemos el día de hoy, en materia familiar conocemos que también se puede reclamar el cumplimiento de los alimentos. ¿Es necesario acudir previamente a un juicio familiar antes de llegar a la vía penal para reclamar este incumplimiento? No, absolutamente no. Precisamente hoy en día el legislador ha dejado bien claro que no es necesario ejercitar alguna acción de carácter familiar para después llegar a la situación de carácter penal. Es independiente, son juicios independientes, y lo que aquí sí me gustaría dejar bien claro es que en la materia penal lo que se está sancionando es esa omisión que tiene el deudor cuando tiene la posibilidad de hacerlo y que la evade por distintas razones, ¿no? Y la sanción a la que será acreedor en la vía penal es a resarcir el daño, y este daño evidentemente redunda en las cantidades que ha dejado de administrar hasta antes de la denuncia, o si se sigue actualizando inclusive hasta durante el proceso, ¿no? Y en la vía familiar lo que va a determinar el juez familiar es una pensión que se va que tiene que pagar el deudor a sus acreedores a partir de que la fija el juez familiar, digamos de manera provisional y en su momento en definitiva en una sentencia, pero a partir de que se fija en adelante.
Quizá ahí pudiéramos diferenciar la sanción que hay en una u otra, ¿no? Porque el juez penal solamente va a condenar al pago de lo que se adeuda hasta ese momento. ¿Llega a suceder que a los juicios lleguen personas intentando querellarse por este delito cuando una vez que el juez familiar ya ha fijado una pensión alimenticia, esta no se ha cumplido y las personas creen que esto es motivo de iniciar una querella por este delito? ¿Esto pasa frecuentemente? Sí, te decía yo que actualmente tiene una denominación el tipo penal y ha sufrido alguna modificación. Anteriormente, lo único a lo que tenía derecho el querellante, o en su caso el acreedor alimentista, era a que se le pagara como reparación de daño en una vía penal las deudas que había contraído con motivo de allegarse de los medios necesarios para subsistencia, pero solamente lo que acreditara como adeudo o como deuda que había adquirido con ese motivo. Pero no se podía exigir en la vía penal el pago de pensiones alimenticias vencidas, porque se decía que el juez penal no podía constituirse como cobrador de las deudas que hubiese de carácter familiar, ¿no? Muy bien. Nos comenta que este delito cambió recientemente, hubo reforma. ¿De cuándo es esta? Sí, efectivamente, el Código Penal sufrió algunas reformas, básicamente con motivo de diseñar las leyes penales o la ley penal que hoy nos rige en un contexto de los tratados internacionales. Y el Código Penal ha sufrido algunos cambios con respecto a varios tipos penales, incluidos el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, que así se denominaba anteriormente, y hoy ha cambiado. Antes de la reforma y con este título de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, ¿qué descripción tenía? ¿Qué diferencia podemos encontrar con la actual descripción en este tipo penal? Sí, mira, básicamente te decía yo que anteriormente decía que quien incumpla de manera injustificada con las... perdón, si me permites, te leo el texto como se encontraba y hacemos un comparativo. El 230 anterior a las reformas decía: al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables de subsistencia a las personas con las que tenga este deber legal, se impondrá prisión de 3 a 4 años y además suspensión de los derechos de familia en relación con el ofendido. Entonces, básicamente, si hoy vemos cómo ha quedado el texto, vemos que el legislador quitó esta parte que decía sin motivo justificado. Eso por un lado. Y cambió los recursos indispensables de subsistencia a la obligación de alimentos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Porque de entender recursos indispensables para subsistencia, bueno, creo que podemos interpretarlo y son muchos, ¿no? Sí, podría claro. haber desde los básicos hasta de mi forma de vida a cuál estoy acostumbrado yo. Y alimentos sí me parece que es muy acotar la definición, ¿no? Sí, mira, efectivamente, como tú lo refieres, los alimentos de manera genérica tendríamos que remitirnos a la legislación familiar, porque ahí está la definición de estos, ¿no? Y según la legislación familiar, los alimentos se consideran como todos los satisfactores necesarios, pero se establece alimentos, vivienda, también la educación y la asistencia en enfermedad, ¿no? Ahora, la diferencia básica es que los elementos necesarios para subsistencia que decía el Código Penal eran únicamente los que fueran suficientes para subsistir, y con la legislación familiar dice que estos se deben de ver a través de la posibilidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos. Esto es que tiene que hacer ahí el juez una ponderación del nivel de vida que llevaba el acreedor y el deudor alimentante para establecerlos. Y en cambio el juez penal no, el juez penal únicamente tendría que revisar lo que es indispensable para la subsistencia, ya sea
la alimentación en estricto sentido, la comida para subsistir, el vestido, pero lo mínimo necesario, y también una vivienda, ¿no? Y lo único que se podía condenar en la vía penal era precisamente las deudas que acreditaba, en este caso el acreedor alimentista, de las que se había allegado, o las deudas que había adquirido para allegarse de los elementos necesarios para subsistencia, ¿no? Muy bien. En este tipo penal, como en todo en materia penal, cuando existe una sentencia condenatoria, el juez no puede dejar de condenar a la reparación del daño. En este tipo penal, ¿en qué consiste esta reparación del daño? En efecto, como bien lo dices, cuando se dicta una sentencia condenatoria, el juez está obligado a condenar a la reparación del daño, ¿no? Y este consiste precisamente en la legislación actual a condenar al pago de los alimentos que se adeudan hasta el momento, más las deudas que acredite el acreedor que tuvo que adquirir para llegarse también de esos alimentos, ¿no? Hoy hace esa distinción el legislador e impone la obligación al juez de observar también una pensión alimenticia, y ahora ya con esta legislación es lo que está obligando al juez penal que tiene que condenar como reparación de daño. Muy bien, usted que esté en su casa, espero que esté escuchando atentamente al juez Alfredo Tovar. Este es un tipo penal que permea las capas sociales más sensibles. Si usted tiene un hijo y no le proporcionan alimentos a este o a usted, escucha atentamente, tiene la forma de que estos le sean otorgados. Yo le pido que no le cambie, estamos esperando sus llamadas, sus mensajes en las redes sociales. Estamos hablando derecho, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. A ustedes que nos están viendo en su casa, un saludo para la familia Pérez Martínez, para la familia Martínez Albarrán, para la familia Gutiérrez Espinosa, Curiel Gutiérrez. Un saludo para el licenciado Gonzalo Curiel, que fue su cumpleaños el día de ayer, para el señor Fernando Pérez Martínez, que se encuentra un poco mal de salud en su casa y hoy es su cumpleaños. Un abrazo desde aquí. Y pues bien, llega el momento, señor juez, de las preguntas del público asistente, los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, y es el momento de Carlos. Carlos, ¿cuál es tu pregunta el día de hoy? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, licenciado. Muchas gracias aquí por la invitación. Y mi pregunta va respecto sobre si los padrastros pueden solicitar la pensión alimenticia. ¿Los padrastros sí pueden solicitar de los hijos? Sí. No, técnicamente no, a menos que hubiesen adoptado a su hijo y ya no sería su hijastro, ¿no? Sí, claro. Sería su hijo, legalmente hablando. Gracias, Carlos. Es el turno de Blanca. Blanca, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, juez, licenciado. Mi pregunta es, si el deudor alimentario llegara a quedar incapaz en algún accidente, ¿cómo se hará valer la acción de incumplimiento de la obligación de asistencia alimentaria? Esa pregunta es bien interesante porque de acuerdo a la lectura que yo les di de cómo se encontraba descrito el tipo penal anteriormente, decía que tenía que hacerlo, o sea, se configuraba el delito solo si no tenía justificación el deudor, ¿no? Y entonces parece que ahora le han quitado esa justificación y dice, solamente si no proporcionas alimentos, incurres en el delito. Aquí hay que ser muy puntuales porque tendríamos que observar que si hay una causa de justificación, quizá estamos ante una excluyente de delito, prevista por el artículo 25 del Código Penal. Entonces, si hay una causa legítima que justifica la ausencia de la administración de alimentos, esto es, por ejemplo, dices tú, Blanca, que alguien que quedó, digamos, no sé, parapléjico en un accidente automovilístico, bueno, es evidente que en ese momento quedó incapacitado inclusive para trabajar. Entonces quizá este deudor no pueda ni siquiera allegarse de lo mínimo necesario para él, si es que no tenía alguna seguridad social o esto, ¿no? Entonces me parece que ahí sí habría una justificación adecuada para no proporcionar los alimentos. Inclusive él
si no ha sido deudor anterior, pudiera solicitar alimentos de su cónyuge o inclusive de sus hijos, si tiene hijos ya mayores de edad, ¿no? Licenciado Tobar, dada la pregunta de Blanca, ¿hay motivos o existen causas que pueden justificar el incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria? Sí, precisamente como lo decíamos, o sea, ahí de pronto advertimos en la práctica que los deudores tratan de justificarse diciendo que no han cumplido porque se quedaron sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno los ve, decimos, bueno, pues eres un tipo que tiene 30 años y tienes 2 hijos de 2 y 5 años, el hecho de que te hayas quedado sin trabajo no te exime de esta obligación, ¿no? Porque digo, si estás íntegro, tienes 30 años, estás fuerte, puedes trabajar en lo que sea para llegar, porque además tienes esa obligación y lo sabes, ¿no? O sea, porque cualquier individuo necesita comer diariamente, si no, no puede subsistir, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya quedado sin trabajo, eso no es una causa de justificación. Pero, sin embargo, si tiene una enfermedad, quizá, no sé, una enfermedad que lo está deteriorando conforme pasa el tiempo y llega a un momento en el que ya no puede ni siquiera trabajar por esa enfermedad, quizá pudiéramos hablar ahí de que sí hay una justificación, porque inclusive ni siquiera se pueda llegar de los elementos necesarios para subsistir él mismo, ¿no? Entonces no se le puede exigir que si no puede ni siquiera subsistir él solo, también tenga que hacerse cargo, ¿no? Aunque la obligación subsiste, en ese sentido se entiende que pudiera haber una causa de justificación, ¿no? Me surge la interrogante, ¿este tipo penal tiene pena privativa de libertad? Así es. Prisión. ¿Qué sucede o qué gana la persona que interpone querella por este delito y el responsable tiene pena privativa de libertad? Llega a la cárcel y de todos modos lo que estaba pidiendo era que le cumplieran con estas obligaciones de asistencia familiar. Si ahora ya lo tengo ahí, ¿cómo me va a cumplir? Sí, efectivamente, esto es algo bien recurrente, ¿no? Hay gente que de plano no está cumpliendo porque, pues, en términos coloquiales, es desobligado. Y entonces se gira una orden de aprehensión con la expectativa de que ya teniéndolo aprendido ante el juez, lleguen a lo mejor a alguna negociación. Pero hay gente que dice, bueno, pues no tengo y yo aquí me quedo, si aquí me tengo que quedar, ¿no? A veces llegan a alguna negociación, a veces llegan a algún arreglo, y bueno, le debía 10,000 o 15,000 pesos de pensiones, y de pronto dice, bueno, ¿sabes qué? No tengo los 15 que te debo, pero tengo 7 o tengo 8. Y entonces a veces llegan a alguna negociación, y como el delito en términos generales se persigue por querella, se otorga el perdón y se acaba ahí el asunto, ¿no? Se escucha muy feo negociar los alimentos, ¿no? Pues sí, pero a veces sucede, ¿no? Muy bien, llega el turno de Hilda. Hilda, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Juez, mi pregunta sería, si en algún momento el deudor alimentario, no quiso proporcionarle a los hijos esa pensión, posteriormente él se las puede pedir a ellos. Bueno, como les decía hace un momento, hay una pena pública establecida ya por el legislador que consiste en la pérdida de esa reciprocidad, en la pérdida de los derechos de familia, y concretamente son estos alimentos, ¿no? Que puede prolongarse hasta por el máximo de la pena de prisión, que en este caso son 5 años. En ese lapso de 5 años no pudiera, en este caso el deudor, si es que cae en algún supuesto en el que ahora sus hijos son mayores de edad y tienen ingresos, ahora solicitarle a ellos por un lapso igual al que fue condenado, ¿no? Hasta 5 años pudiera ser. Gracias, Hilda. Paula, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Juez, ¿qué elementos toma en cuenta el juez para otorgar la custodia cuando hay controversia entre los dos cónyuges? Bueno, para la custodia sí es una pregunta que tendríamos que hacerle al juez familiar. Nosotros no, en la materia penal no vemos custodias, eso se tramita en la vida familiar. Nosotros en el tema que nos corresponde es la sanción que es acreedor el deudor alimentista cuando incurre en esa omisión, ¿no? Como delito. Gracias, Paula. Licenciado Miguel, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta del día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Juez,
Me gustaría mucho su opinión respecto a este aspecto. La intervención del Estado en las relaciones familiares, vía el derecho punitivo, en lugar de resultar beneficioso, ¿no podría resultar contraproducente? Puesto que hay posturas que argumentan que no se mejora la situación económica y tampoco logra la unidad de la familia. Sí, es una pregunta bien interesante y que va, digamos, vinculada con lo que Luis Carlos me preguntaba. Hablábamos de que lo que se está tratando de sancionar es una conducta omisiva. Normalmente, en términos coloquiales, vemos que si la persona es desobligada, a pesar de que nosotros digamos que lo coaccionamos y lo metemos a un centro de reclusión, si afuera, que tenía las posibilidades de allegarse de esos recursos para hacérselos llegar a su familia, a sus acreedores, no lo hacía, pues estando interno mucho menos, ¿no? Porque no va a tener esa posibilidad. En efecto, es un tema bien interesante y que habría que analizar desde el aspecto también sociológico, ¿no? Porque evidentemente con una sanción de carácter punitivo o privativa de libertad, en efecto no estamos resolviendo la problemática desde la raíz, ¿no? La problemática viene porque hay una desintegración, porque hay una falta de valores, porque a pesar de que el deudor sabe que tiene esa obligación, no está cumpliendo con ella. Y entonces, a pesar de que venga el Estado con el brazo ejecutor, que en este caso pues es el juez penal, aún con ello no se consigue solucionar esa problemática. Esa es una realidad, ¿no? Gracias, licenciado. Gerardo, buenas tardes. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí mi pregunta es, si el deudor alimentista se declara incapaz de cubrir su obligación, ¿qué medida debe realizarse para hacerlo cumplir? Bueno, aquí esto es una obligación que le compete al Ministerio Público, investigar si en efecto el deudor ha quedado en un estado de insolvencia, porque puede darse, ¿no? Quizá tenía un negocio que era muy próspero y de pronto viene una devaluación y tiene compromisos con el banco, no lo sé, ¿no? Con acreedores, y es cierto que se queda en insolvencia. Esa pudiera ser una causal de justificación para no cumplir con la obligación. Sin embargo, en este caso sí es obligación del Ministerio Público investigar si no es una simulación, ¿no? Porque si es una simulación, entonces sí estaría cometiendo el delito de incumplimiento. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Brenda, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cantidad es la mínima que se otorga para la pensión alimenticia? Bueno, a ver, nuevamente, este es un tema que va aparejado con la legislación familiar. La legislación familiar establece que los alimentos deben darse de acuerdo a la posibilidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos. Se tiene que hacer una ponderación. Esto es el estilo de vida que llevaban, si estaban los niños en escuela particular o en una escuela oficial, no sé. Esto es algo que el juzgador familiar tiene que establecer. Ahora, tengo conocimiento que en términos generales, cuando no es posible establecer un grado de ingresos o un monto de ingresos, porque a lo mejor el señor, el papá, el padre de familia, tiene un negocio muy próspero, pero es un negocio en un tianguis quizá, porque vende ropa y no está establecido. Entonces es difícil cuantificar ahí, pero entonces, insisto, tendríamos que irnos a ver el estilo de vida que llevaba esa familia, ¿no? Como para determinar cuál es el monto. Gracias, Brenda. Pues usted que está en su casa, ¿tiene alguna pregunta, tiene alguna duda? Estas han sido las primeras interrogantes de nuestros invitados el día de hoy, los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo. Yo le pido que si tiene alguna duda, este tema es muy inquietante, llame. Todavía regresamos a un último bloque en este su programa Hablando Derecho. No le cambie, continuamos.
Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando del incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria con el juez Alfredo Tovar, juez primero penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Pues bueno, le daré lectura a los mensajes que usted nos ha enviado a través de las redes sociales, como el de la licenciada, la señorita Janet. Ella nos pregunta, juez, tengo una duda con respecto al tema que están abordando. Tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 15 años. Soy madre soltera y el papá de mis hijos jamás me ha ayudado con su manutención. Y mi duda es saber si aún pudiera yo pedirle algún tipo de manutención. Mis 2 hijos están estudiando, uno la secundaria y otro la prepa. ¿A qué instancia más bien puedo acudir? Sí, mira, gracias por participar en el programa. Efectivamente, tiene 2 instancias a las que puede recurrir. Una sería la vía familiar, para que en efecto el juez familiar establezca una pensión a la que puede ser acreedores los niños, y si tiene un empleo remunerado o un empleo formal, se le puedan hacer los descuentos correspondientes. Ahora, también, insisto, y como ya lo hemos platicado en este programa, en efecto también pudiera acudir a la instancia penal, y ahí sí lo que le pediríamos es que se acerque al agente del Ministerio Público, que sea más cercano de acuerdo al lugar donde viva, y que haga una denuncia de hechos. Y el Ministerio Público, en su función investigadora, tendrá que integrar una averiguación previa que redunde invariablemente en una orden de aprehensión y en un procedimiento judicial. Así como nuestra amiga Janet, con seguridad hay muchas mujeres, muchas madres solteras que están pasando por la misma situación. Pero hablar ya de tener un hijo de 15 años, de 13 años, ¿cómo cuantifica un juez penal la reparación del daño, la cantidad que debe de pagar esta persona que está incumpliendo? Y más si durante estos 13, 15 años no ha guardado esta persona, no sé, los gastos que ha hecho, claro, para acreditarle esta situación. ¿Cómo cuantifica el juez penal esto? Sí, mira, Luis Carlos, primero quiero decirte, porque alcanzo a percibir en la pregunta que está preocupada por el tiempo que ya ha pasado, ¿no? Dice, tengo uno de 13 y uno de 15 años, si no mal recuerdo. Bueno, aquí no debemos perder de vista que hablamos de un delito que se denomina permanente por su ejecución. Es un delito permanente. ¿Por qué? Porque se va extendiendo a través del tiempo. O sea, hasta que no cesen los efectos del delito, esto es, hasta que no pague la pensión alimenticia, entonces se viene prolongando a través del tiempo. Entonces, por ello es que no prescribe, y menos si los niños son menores de edad, porque evidentemente aquí la madre de estos tiene la representación. Entonces, eso con respecto al primer aspecto, o sea, que no tenga temor de que haya prescrito por el paso del tiempo. Y segundo, en efecto, esta es una de las cuestiones más complicadas, lo que tú preguntabas. ¿Cómo es posible que el juez penal pueda cuantificar esta reparación del daño? Bueno, actualmente, de acuerdo a las modificaciones que hizo el legislador, establece que sí podemos tomar en cuenta los jueces penales el estilo de vida que llevan los acreedores alimentistas por los últimos 2 años, hasta que es presentado el asunto al juez penal, ¿no? O al dictado de la sentencia. Entonces, si la señora nos acredita cuál es el estilo de vida que ha llevado, aquí también no podemos perder de vista que la obligación alimentaria subsiste para ambos padres, o sea, tanto para el padre como la madre. Entonces, si acredita que tiene un estilo de vida en el que, digamos que el gasto corriente de la familia asciende a, no sé, 5,000 pesos mensuales, por decir un número, creo yo que sería válido condenar a 2,500 pesos mensuales al padre de estos chicos, ¿no? Muy bien. Aquí también habría que hacer hincapié que estas obligaciones son con los menores. No hay que usar de ninguna forma que estas obligaciones sean con la madre de los menores, porque como bien lo decías, la madre también tiene obligación para los menores, es una obligación compartida, y por lo que yo puedo apreciar, la deuda que este señor pueda tener con sus hijos es únicamente con ellos, no le debe
un peso de manutención a la señora. No, ojo, aquí sí es importante hacer esta acotación. Aquí tenemos que recordar que la obligación deviene de la legislación familiar. Entonces tendríamos que remitirnos a la legislación familiar. Y la obligación alimenticia, de acuerdo a la legislación familiar, es para con el cónyuge, el concubino, los hijos, los hermanos o inclusive los padres. Pero en una situación como la de esta persona que no son cónyuges, no son concubinos. En este caso sí no, porque ahí si nos dice que tiene, no sé, más de 10 años, que no hace vida en común con esta persona, entonces no pueden considerarse como concubinos. Y por lo que entiendo, tampoco están casados. Entonces no hay una obligación recíproca entre ellos como padres, ¿no? Pero sí directa para con los hijos. Muy bien. La señora Contreras también pregunta que tramitó un juicio y le otorgan una pensión alimenticia para su menor hijo, pero que el padre está manifestándole que le va a quitar el apellido a su hijo para quitarle esta pensión. Nos pregunta si es posible hacer esto. No, esto jurídicamente no es posible. La única posibilidad que a mí se me ocurre es que este hijo sea dado en adopción por el propio padre, pero para ello necesitamos un tercero que quiera adoptarlo, ¿no? Pero nada más así de que ya no quiero que te apellides como yo, no, esto no es posible, ¿no? La paternidad es irrenunciable. Muy bien, esperemos que le haya servido esta respuesta, señora Contreras. Pues continuando con nuestros invitados, le toca el turno a Leslie. Leslie, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene la acción para pedir el aseguramiento de los alimentos? Bien, como ya lo decíamos, en tratándose de menores de edad, tiene que ser su representante. Y en este caso, su representante legítimo es el papá o la mamá, ¿no? Si el deudor es el papá, le corresponde a la madre de estos ejercitar la acción penal, ¿no? Ahora, puede darse el caso también que no tenga representantes porque se desconoce quién es la mamá, no lo sé. Y en este caso es el Ministerio Público quien puede actuar de oficio en tratándose de menores de edad. Gracias, Leslie. Toca el turno a Karen. Karen, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es la siguiente: ¿el derecho de los alimentos para los excónyuges cuándo se extingue? Para excónyuges. Bueno, también, insisto, aquí tendríamos que remitirnos a la legislación familiar. Y si el juez familiar en un juicio de alimentos dispuso que uno de los cónyuges tendría que darle pensión al otro, seguramente en la sentencia lo establecerá. Pero en términos generales me parece que hasta en tanto el cónyuge no adquiera nuevas nupcias o tenga una manera de subsistir de manera autónoma, ¿no? Gracias, Karen. Toca el turno de David. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es, en este delito, ¿cuál es la penalidad? Decíamos que en el 230, de manera genérica, la punibilidad que estableció el legislador es la mínima de 4 años de prisión y la máxima de 5, con una pena multa de 40 hasta 400 días de multa. Gracias, David. Flor, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el deudor que me alimenta en un determinado tiempo necesita que yo lo alimente y me niego? A ver, en el supuesto, si fue condenado o si fue sancionado penalmente y digamos que se le impuso la pena mínima es de 4 años de prisión. Entonces, también tendría una sanción de la suspensión o la pérdida de los derechos de familia por 4 años a partir de que cause ejecutoria esa sentencia. Entonces, durante esos 4 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, no podría exigir de la cónyuge alimentos, ¿no? Hasta que pasen esos 4 años. Gracias, Flor, y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta tarde. Un saludo para sus dirigentes, para su rector, para su coordinador de Derecho, que tan amablemente participaron con nosotros. Y pues bien, juez, para cerrar este programa, un último comentario o qué podría decirle a la gente respecto de este tipo penal. Bien, pues lo único que me gustaría decir a manera de colofón es que acudan a sus autoridades
que denuncien los delitos, que no se pierda de vista que el Ministerio Público es quien tiene la obligación de investigar la comisión de posibles delitos y dar con los responsables. Una vez que se tienen todos estos elementos, bueno, es posible llegar a un juicio de carácter penal, ¿no? Muy bien, para no irnos sin contestar nuestra última pregunta, Ana Claudia Telles de la Colonia Real del Valle nos dice, ¿también entra pensión para la madre? Dice, ella se casó con el padre de su hijo, se separaron hace poco, pero él no le da ningún tipo de apoyo. ¿Cómo puede proceder, ya que no se divorciaron? Bien, insisto, aquí también me parece que tiene dos opciones. Una es acudir ante el juez familiar e iniciar un juicio de pensión alimenticia, que evidentemente también ella tiene el derecho, como cónyuge, de solicitar alimentos para ella y para sus hijos. Y también, si así lo estima conveniente o necesario, puede acudir ante el Ministerio Público e iniciar el juicio penal, ¿no? Pues juez Alfredo Tovar, ha sido un gusto tenerlo esta tarde comentando sobre este tipo penal. Gracias por estar con nosotros. El gusto es para mí, Luis Carlos, te agradezco mucho la invitación. Es un gusto. Para usted que está en casa, le agradezco que nos haya acompañado en este programa de Hablando Derecho. Le comento que los ganadores de los paquetes son la señorita Yanet a través de las redes sociales y la señora Contreras. Pueden pasar a recoger su paquete a las instalaciones del Poder Judicial, Carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en horario de oficina en la coordinación de información. Únicamente necesita una copia de su credencial de lector. Le invito a que usted lea la revista Sociedad y Justicia, que el día viernes a las 11 de la mañana escuche Hablando Derecho Radio con el licenciado Gustavo González, el coordinador de información del Poder Judicial. Dentro de 8 días yo lo espero aquí en este canal a la misma hora. Se despide de ustedes su servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.